Buenos días. Es para mí un honor y un gusto estar con todos ustedes, aunque sea a distancia, para hablar hoy del proyecto Climatlantic. Por compromisos ineludibles no puedo estar físicamente allí, pero vamos a tratar de conseguir una relación vívida con este vídeo. El motivo de mi charla es muy fácil de enunciar. ¿Cuál es la perspectiva, el valor de la perspectiva regional en un proyecto como Climatlantic? Mis colegas de la DG Mare estarán allí presentes y pareciera que el proyecto Climatlantic se encuadre especialmente en el ámbito de la política marítima, y así es. Por tanto, el enfoque de la política regional no es, y esta es la primera de las afirmaciones que cabe realizar, no es ni contrario ni merma en ningún caso la naturaleza potencialmente marítima del proyecto. Pero una vez dicho esto, en la naturaleza regional añade un matiz que yo creo muy importante. Como todos ustedes saben, el proyecto Climatlantic tiene una serie de prioridades que van desde el incremento del uso de la energía renovable hasta la mejora de los patrones de movilidad o el desarrollo de campañas de educación y comunicación con respecto al uso de estas energías y la reducción de la huella de carbono. Muy bien, todo eso puede hacerse, como decimos, desde ese enfoque, porque además el área para la que está pensada es el área del Atlántico, y para eso se está desarrollando tanto, o esencialmente, iba a decir tanto un programa como una estrategia, pero esencialmente una estrategia de cuenca marítima, la estrategia atlántica. Entonces, muy bien, si tenemos el ámbito y tenemos incluso la política, ¿por qué la necesidad de conciliarlo con el ámbito regional o con la política regional? Miren, esencialmente por tres razones. La primera, lo que se denomina la complementariedad del objeto de estudio, o en este caso de la materia del proyecto. ¿Complementariedad con quién? Vamos a afrontar un nuevo periodo de programación. En ese periodo de programación se habla de la necesidad de concentrar esfuerzos, al mismo tiempo que el enfoque necesariamente centrado sobre los resultados. Pero para concentrar esfuerzos, previamente se establecen una serie, en política regional, las llamadas condicionalidades ex ante. Y esas condicionalidades están basadas en una noción de desarrollos de estrategias regionales inteligentes. Es decir, no puede y esa es una lección que se ha aprendido en los distintos informes de cohesión, las políticas no caen en el vacío, ni deben considerarse como compartimentos estancos, ni tan solo como esas grandes columnas aisladas de un templo que sería la política. Por el contrario, la realidad es mucho más flexible y mucho más interpenetrada, es decir, la realidad permite que ninguna política pueda ser considerada puramente sectorial, sino que favorezcan lo que se denominan las sinergias. Por tanto, la primera de las sinergias es, si queremos desarrollar una estrategia regional inteligente, los distintos ámbitos han de necesariamente entenderse con los otros, y esa complementariedad la da la política regional, esa visión de conjunto, esa visión horizontal, lo que algunos en inglés se llama el cross-cutting vision o approach. Y por otra parte, el propio reglamento establece la necesidad de tener ese integrated approach, no solo horizontal, sino vertical, es decir, que desde el diseño nacional hasta la acción local, esa complementariedad sea efectiva. La segunda de las razones por las que el enfoque de la política regional es interesante es por la participación, que del mismo modo que las otras políticas insisten en la necesidad de la especialización de los agentes implicados o insisten en la necesidad de la máxima soberanía de sus agentes cuando son nacionales o insisten en lo que podríamos considerar la asociación de los iguales, que son los clústeres, a diferencia de ese enfoque, la política regional lo que nos va a permitir es que la participación sea
una coparticipación, es decir, lleva la noción de complementariedad al ámbito de los sujetos. Y así tenemos que para el proyecto Climatlantic y para todos los agentes relacionados con los proyectos regionales hay una noción de gobernanza multinivel que nos va a permitir esa complementariedad. En el caso de este proyecto veremos que este y otros deberán inscribirse o deberán tener una relación muy clara con el mecanismo de asistencia técnica que se ha puesto recientemente en marcha en la Estrategia del Atlántico y sobre todo con las autoridades de gestión de los programas regionales. Esa necesidad de participación complementaria es la que explica que desde el punto de vista de la cooperación territorial este proyecto, aparte de haber sido un éxito y nos congratulamos por ello, tenga todo el sentido. Y finalmente la tercera noción es la planificación. La visión de otras políticas puede ser a un plazo más corto. La necesidad de un periodo de programación de 7 años que supere incluso los ciclos y los vaivenes de los ciclos electorales, normalmente de 4 o 5 años, le otorga una estabilidad que, unida a la capacidad de decisión de las autoridades regionales y locales en este ámbito, permite que la complementariedad no sea sinónimo de provisionalidad, sino que sea un elemento que perdure en el tiempo, adaptándose a las distintas necesidades. Por todo ello, creemos que el enfoque de la política regional es muy adecuado para este tipo de proyectos y en este caso nos congratulamos de que Climatlantic haya sido todo un éxito y que acciones de este tipo, de esta naturaleza, que integran distintos objetivos, que se complementan con otras políticas como la política marítima dentro de un ámbito como es el de la Estrategia Atlántica, tengan sentido, porque así también lo tiene el Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico y se encuadra también en los programas de cooperación regionales de las zonas implicadas. Muchísimas gracias y les deseo un éxito enorme en su jornada. Muchas gracias.